Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Señor, gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de comenzar este nuevo mes dentro de este año, prepararnos para las cosas grandes, maravillosas que tú tienes, saber que vamos en ascenso, vamos en progreso, vamos en avance. Gracias por permitirnos hacer énfasis en el enfoque durante el mes anterior. Y permite que en este mes, a través de el libro de Jueces, capítulo 17, 18, 19, nos permitas ubicarnos dentro de lo que tú quieres para nosotros en lo personal, en lo familiar, en lo empresarial, académico. Que tú nos permitas tener como referente, Señor, la historia del pasado para no repetir los errores y para imitar los ejemplos. Gracias te damos por la bendición que nos permites como iglesia de estar juntos, de avanzar juntos, de ir al cielo juntos. Gracias te damos por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces abramos la Biblia, ahora sí, vayamos al libro de Jueces, capítulo 17 y capítulo 18. Les habíamos mandado un mensaje, ¿sí? Lo habían recibido, me imagino entonces que hicieron un proceso de lectura. Voy a pedirles que si me ponen un video, porfa. Si apagamos allí, gracias, vamos a apagar las luces y vamos a ver este video. Dios, yo creo en mí. Homero, ¿qué ocurre? Señor, tienes un lugar de descanso de primera clase, realmente excelente, pero no puedo disfrutarlo sabiendo que mi familia está sufriendo. No me hables de familias que sufren. Mi hijo fue a la Tierra una vez. No sé qué le hicieron los humanos, pero no es el mismo desde entonces. Ay, él se repondrá. ¿Y podrías ayudar a mi familia si... Paso. Amigo, acabas de ganarte a un poderoso enemigo. ¡Ahora verás! ¡Ya estuvo! Oye, ¿qué tienes en la cabeza, compañero? ¿Por qué tan irritable? ¡Púdrete, maricotas! ¡Desperdiciaste tu talento! Desperdicié mi talento, pero sí grabé 68 discos. Lo siento, pero el cielo no es cielo sin mi familia. Ay, ¿qué quieres, Homero? Solo por favor envíame a la Tierra y pospon todo este asunto del apocalipsis por otros 2 años. Pero ya empezó. Si hago lo que pides, tendría que dar marcha atrás en el tiempo. Superman lo hizo. Bien, señor inteligente. Desharé el apocalipsis. Gracias. Oye, ¿podrías hacerme un favor más? ¿Acaso quieres que te ayude con tu alcoholismo? No, estoy contento con eso. ¿Por qué no te llevas estos folletos? Sí, definitivamente los leeré después. Ahora escúchame, si pudieras encontrar la forma de... Muy bien. Muy bien. Los Simpson. ¿Cuántos años llevan los Simpson? 30 años. 30 años. ¿Cuántos episodios? Más de 600. Si prendemos la luz ahí para que no se me duerman los de intermedio. Ok, gracias. Más de 600. Han tenido 31 premios Emmy, que es como los Grammy en la música, en los programas de televisión. Tienen la estrella en el Hall de la Fama de Hollywood. ¿Cómo les parece? ¿Les gusta?
pero dicen que creada para reflejar la clase media de los Estados Unidos. Pero creo que no solamente la clase media de los Estados Unidos, sino que han ido impactando poco a poco todas las generaciones de hace 30 años hasta acá. Mis hijos eran expertos viendo Los Simpson constantemente, ¿no? Era uno de sus programas predilectos, ¿no, don Edgar? Sí, más o menos de la misma época. Y sin darnos cuenta, lo que vemos, lo que observamos, lo que escuchamos, va moldeando poco a poco la forma de cómo actuamos. Por eso somos como somos, por aquello que vemos, aquello que oímos, aquello que leemos, eso va reflejándose. Por eso es importante, por ejemplo, la lectura de la Biblia, porque eso va moldeando nuestra manera de pensar, y así es. Ahora, yo no encuentro en la Biblia cosas que nos hagan daño, nos afecten, nos deterioren, sino todo lo contrario. Nos ayudan a construir, a crecer, a edificar, a relacionarnos adecuadamente. O sea que convendría hacerlo, pero la pregunta es: ¿por qué nos es más fácil sentarnos ante un programa como estos que pasar media hora? Cada serie, cada capítulo de estos tiene media hora leyendo la Biblia. Solamente media hora leyendo la Biblia. Y todavía sigue vigente, ¿no? Perdóneme, no es haciendo un regaño, sino simplemente reflexionando acerca de por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos. Eso no es silvestre, eso no es natural, eso se va formando con el tiempo, y con el tiempo se logra que se incorpore en lo que nosotros llamamos es normal, es normal. Si usted abre su Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo 17 y 18, usted va a encontrar que allí aparece una expresión que se repite muchas veces durante todo el libro, que es el versículo número 6. Un Dios a mi medida va a ser nuestro tema del día de hoy, un Dios a mi medida. Homero Simpson hablando con Dios, dándole instrucciones a Dios, pidiéndole a Dios que haga, y Dios cediendo a todo lo que Homero Simpson quiere. Es un Dios hecho a nuestra medida. Usted, como muchas personas dicen, creo en Dios, pero la pregunta es: ¿y a qué Dios tú le crees? ¿Cuál es el Dios al que tú adoras? ¿Cuál es el Dios que tú en tu vida desarrollas en comunión? Es un Dios muchas veces hecho a nuestra imagen. La Biblia en el libro de Jueces repite este versículo una y otra vez. En aquellos días no había rey en Israel, cada quien hacía lo que le parecía mejor. Cada cual hacía lo que le parecía mejor. Y estamos viviendo en esta época en eso. Estamos viviendo una época donde cada cual hace lo que mejor le parece. No lo tome negativamente como a veces nosotros lo planteamos. No es que cada cual hace lo que bien le parece o lo que se le da. Usted lo dijo. Lo que la Biblia dice es que cada uno hacía lo que mejor le parecía. No estamos hablando de que hacían cosas necesariamente malas, sino que hacían lo que a su parecer era mejor. Porque pues obviamente hacer cosas malas lo descalificamos. Pero cuando hacemos cosas buenas que a nuestro parecer son buenas, pues obviamente ¿cómo lo vamos a descalificar? Y cuando una sociedad, una cultura, cada cual hace lo que bien le parece, imagínese en qué se convierte. No hay una norma fija, no hay un parámetro para todos, no hay unos límites, cada cual hace como mejor le parece. Y estamos entrando dentro de esa época, no es diferente, la historia se repite. Y cuando no corregimos los errores del pasado en la historia, tendemos a cometerlos nuevamente. Entonces, estamos entrándonos en este tema, estamos haciendo una ambientación para este tema que vamos a ver durante todo el mes, en esos solo dos capítulos, 17 y 18, para tratar de ubicarnos un poco donde estamos. Porque cuando hablábamos de enfoque es cómo estamos en la dirección. Ahora es lo que estamos haciendo hoy nos está ayudando para lograr lo que queremos alcanzar. Ya sabemos, ya hemos redefinido, ya hemos aclarado lo que queremos, pero ahora es lo que hacemos nos ayuda. La época de los jueces, para que usted también pueda ubicarse dentro del contexto de la Biblia, la época de los jueces es la época que continuó después de un hombre llamado Josué. Por eso viene del libro de Josué, Josué, jueces.
Y la época de Josué se conoce como la época de la conquista. Había muerto Moisés en lo que hoy llamamos Jordania, en la parte oriental del Mar Muerto había muerto Moisés. Josué entró con el pueblo que sobrevivió al desierto, más o menos se calculan que eran 2 millones de personas distribuidas en 12 tribus, tomaron posesión de la tierra y entonces cada tribu empezó a asentarse. Ya tenían la tierra, ahora la idea era empezar a hacer que esa tierra se volviera en lo que está prometido, una tierra que podía dar leche y miel, o sea, una tierra abundante. En estos días hemos estado estudiando con las células y en los grupos pequeños acerca de la caminata del Nuevo Testamento y estamos hablando un poco del periodo de los 2 testamentos entre el Antiguo y el Nuevo, y hay cosas que a nosotros se nos pasan por alto. En el año 70 fue destruida Israel, fue destruida Jerusalén, el templo, y desapareció el Estado de Israel. Desapareció el Estado de Israel. No solamente fue que fue destruido, sino desapareció. Si usted mira un mapa mundi de esa época, entre el año 70 y el año 1946, el Estado de Israel no existe. Esa tierra se llama Palestina. Pero en el 45, al finales del 45, 46, se les devuelve la tierra. En el 48 ellos toman nuevamente la tierra y vuelven a levantarse. Y otra vez vuelve a Israel a ser un país, una nación, obviamente no con el beneplácito de todo el mundo. Algunas naciones votaron en contra del Estado de Israel, otras se mantuvieron, ¿qué diríamos?, indecisas, entre ellas Colombia. Colombia no votó ni a favor ni en contra, simplemente se abstuvo de votar, uno de nuestros grandes errores históricos. Pero Israel volvió a ser la nación que había sido en la época de Josué. Usted va a Israel hoy día, es una tierra pujante. Una de nuestras razones para ir en peregrinación a Israel es poder ver que efectivamente es una tierra que fluye leche y miel. Pero fluye leche y miel no porque sea necesariamente una tierra próspera. Mire alrededor, Jordania, el Líbano, Egipto, y usted encuentra que son naciones con grandes limitaciones, porque su territorio es un territorio desértico, un territorio con escasez de agua, pero que de alguna manera Israel en medio de todo eso surgió. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que les iba a dar una tierra que fluyera leche y miel, pero fruto de la obediencia, el esfuerzo y el trabajo. Y ellos lo hicieron y Dios los bendijo. Hoy son lo que son por eso. No somos prosionistas, por si alguno en su mente le está pasando la idea de que nosotros somos sionistas. No, no somos sionistas. Somos simplemente personas que estudian la historia y no podemos negar las evidencias. Lo que nos dice la historia es que esa nación, la única nación que ha sido destruida muchas veces y vuelta a reconstruir, ha sido por causa del Dios que tienen, ni siquiera por ellos, porque la Biblia dice que Dios cuando habló de ellos les dijo, no por ser el mejor pueblo, es que yo los he escogido. Al contrario, por ser el pueblo más rebelde, por ser el pueblo que de alguna manera podía reflejar mejor lo que es el corazón de un hombre, los he escogido, para que el mundo sepa que si lo puedo hacer con ustedes, lo puedo hacer con cualquiera. Y en el Nuevo Testamento usted sabe que Dios habla igual. No estamos nosotros donde estamos, quiero decir, en este lugar, ni tenemos una relación personal con Dios por ser los mejores, sino la Biblia dice por ser de lo vil y lo menospreciado. No sé si usted haya logrado interiorizar eso en su vida, porque a veces nosotros seguimos pensando que los que estamos en la iglesia somos los buenos y los malos están por fuera. Lo que el Señor dijo es, he traído los de lo peorcito para demostrar que puedo hacer cualquier cosa con cualquiera. Entonces, perdóneme que le dañe el mes de agosto desde ahora. No somos lo mejor, pero el Señor nos escogió para mostrar en nosotros su misericordia y su gran amor, para que nunca se nos infle el globo del ego, de la autosuficiencia, de la prepotencia, que es siempre el preludio del fracaso. Cuando uno empieza a llenarse y su corazón empieza a sentir que no hay nadie como Él, el Señor se encarga de mostrarle que sí, que siempre habrá alguien por encima de Él. Entonces lo mejor es mantenerse un humillado y más bien agradecido. Y en esta época Israel se olvidó de eso. Dios les dio la tierra, ellos entraron, poseyeron, empezaron a construir, empezaron a levantarse, pero en la medida en que lo iban haciendo se iban olvidando de Dios. Por eso entonces cada cual hacía no lo que Dios quería, sino lo que a cada cual le parecía mejor. Y estamos viviendo épocas en donde la gente no hace lo que Dios quiere.
cada cual hace lo que mejor le parece, aún con respecto a Dios. Y por eso quise sacar esa parte de ese episodio de Simpson, porque es eso. La concepción de ese capítulo, de ese episodio, es que Dios termina haciendo lo que Simpson dice. Y eso es parte de la filosofía. Y así actúa la gente. La gente tiene un Dios a su medida. No se ajusta al Dios de la eternidad, sino que hace un Dios que se ajuste a sus derechos, a sus caprichos, a sus intenciones, a sus anhelos. Y obviamente ese Dios termina haciendo lo que hace este Dios en este capítulo, obedeciendo a Simpson, si no le acaba el cielo. ¿Se vio? Es que nosotros nos damos cuenta de lo que observamos y cómo lo que observamos, bueno, imagínense que no es usted ya, sino sus hijos, que están observando eso y las rabietas, y si destruimos todo a nuestro alrededor, nuestros padres tienen que ceder. ¿No lo hacen? Lo hacen, ellos han aprendido que finalmente si Dios le cedió a Simpson, pues nuestros padres tienen que cedernos a nosotros. Así que si revolcamos todo alrededor, nuestros padres para calmarnos tendrán que decirnos, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiere? Y así tenemos, hoy día vemos a los hijos así. Los hijos son los que están controlando a sus padres. Pero es fruto de una filosofía que hemos dejado que se vaya metiendo en nuestras vidas. Y muchas veces eso con respecto a Dios es igual. Cuando Dios no me da lo que yo quiero, yo no leo la Biblia, yo no oro, yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios tiene que hacer lo que yo diga. Por eso cuando entonces Dios nos bendice, venimos a la iglesia nuevamente y muy felices. Pilas. Pilas, porque Dios no es hecho a su imagen. Usted fue hecho a imagen de Dios. Y tenemos que sujetarnos a esa realidad. Fuimos hechos a imagen de Dios, no tenemos un Dios a nuestra imagen. Así que esta frase la vamos a estar repitiendo durante todo este mes, porque es la frase que de alguna manera describe la época, pero también vamos a ver que en esa frase está la razón de ser y de actuar de las personas que vamos a analizar. Así que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cuánto duró este episodio de cada uno haciendo lo que bien le parecía? Duró 400 años. Entonces imagínense, no estamos hablando de 1 año, 2 años, 5 años, estamos hablando de generaciones. Si hablamos de unos 70, 80 años por generación, estamos hablando entre 4 y 5 generaciones hicieron lo que bien le parecía. Así que no estamos diciendo que es nuestro momento, somos nosotros, es que somos nosotros y eso mismo va generando la cultura, la sociedad en la que vivimos y va proyectándola a la cultura y sociedad que viene. Yo sí estoy de acuerdo con todos aquellos que dicen lo que le espera a nuestros hijos, yo sí creo eso. Como estamos asumiéndolo socialmente, yo sí creo que va a ser más complicado para nuestros hijos el futuro que lo que fue para nosotros. Pero la pregunta es, ¿y entonces qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos y dejamos que pase? No. Al menos nosotros y nuestros hijos serviremos al Señor. ¿Recuerda quién lo dijo? Josué. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Dios, al menos nosotros. Y de alguna manera, de una u otra forma, nosotros al vivir estamos ayudando a que otros vean que es posible un modelo diferente al que la sociedad quiere, al que la sociedad impone. Tenemos que vivir en una sociedad, pero no necesariamente ser como esa sociedad. Hoy día estamos volviendo casi que a las culturas griegas, ¿no? La escultura del cuerpo. ¿De qué se habla hoy día? Dietas, ejercicio, cuidado, porque hay que cuidar muy bien el cuerpo, hay que tener muy buena salud. No importa que el interior de ese cuerpo esté deshecho. Estamos dándole el mejor alimento al cuerpo, estamos haciendo lo mejor para lucir bien, pero internamente estamos entrando en decepciones, desesperanza, depresión. Ya lo hemos dicho varias veces, no sobra repetirlo. La depresión, la ansiedad, la angustia son las enfermedades del siglo XXI. ¿Y esas por dónde van? En el interior de ese hermoso cuerpo que queremos tener. Si le dedicáramos tanto al espíritu como le dedicamos al cuerpo, la cosa sería muy diferente. Usted después de un buen bistec, usted piensa, gimnasio 1 hora. ¿Sí o no? Usted tiene que sacar eso que de exceso comió. Pero no tenemos un tiempo para decir, tengo que ir a revisar qué pasó con mi vida hoy, cómo me relacioné. ¿Qué errores cometí? ¿Qué pecados pude haber tenido? De pensamiento, palabra, obra, y tener limpieza de tal forma que, no, eso ya pasó de moda.
Eso ya no forma parte. Estamos viviendo una cultura con grandes deficiencias. ¿Cuánto tiempo? No sé. No sé cuánto tiempo nos quede, ni si alcanzaremos a ver el final de todo esto. No sé. Pero lo cierto es que yo no pienso por mí solamente. Pienso por mis hijos y los hijos de mis hijos. Pienso es en las generaciones que vienen. ¿Y qué les vamos a dejar a ellos? Siempre hemos dicho eso, ¿no? El problema de las nuevas generaciones, su rebeldía, su falta de dirección, su falta de satisfacción. Decimos, ese es el problema de la generación. Pero esa generación, ¿de dónde vino? ¿De dónde aprendió eso? ¿Dónde vio eso que ellos finalmente tomaron como su parámetro de acción? De las generaciones anteriores. Así que de alguna forma hemos influido. Podemos influir. La pregunta es, ¿de qué manera? ¿En qué dirección? Muy bien, vamos a ver este mapa. Este es el mapa que refleja, si me apagan la luz de adelante para que lo vean mejor desde atrás, eso. Refleja las 12 tribus de Israel, cómo fueron ubicadas en la época de Josué. Entraron, conquistaron, cada una de esas tribus se ubicó en un específico lugar. Ahí están las 12 tribus. No aparece la tribu de José. Recuerda que José fue el que llegó a Egipto vendido. Pero aparecen sus dos hijos para reemplazar, que son Efraín y Manasés. Ahí está Efraín y Manasés en lugar de José. Entonces quedarían 13 tribus, porque si 2 tribus reemplazan a uno, nos quedaría una de más. Pero no aparece la tribu de Leví. La tribu de Leví no aparece porque a ellos no se les dio tierra. A ellos simplemente se les dieron 4 ciudades de refugio, o sea, lugares donde ellos podían vivir en medio de Israel. Y eran dedicados única y exclusivamente al sacerdocio. Así que cuando le correspondía, porque eso tenía su programación, le correspondía a la familia ir a servir el templo, entonces obviamente se desplazaban a Jerusalén. Mientras tanto vivían en sus ciudades de refugio. Esa es la forma. Ahora observe bien, porque vamos a estar hablando de algunas de esas tribus. Vamos a estar hablando hacia el costado sur. En el Mediterráneo está Simeón, Judá, un gran territorio. Pero estamos hablando de la tribu de Dan, vamos a hablar de Efraín, vamos a hablar de esas 2 tribus, para que nos ubiquemos dentro de la geografía también, que eso nos ayuda a entender decisiones, desplazamientos que vamos a estar viendo. ¿Está bien? Las 12 tribus repartidas, esto es obviamente antes de la época de los reyes, luego vinieron los reyes, los 3 más grandes reyes que tuvo Israel. ¿Quiénes fueron? David, Saúl y Salomón. En el orden, Saúl, David y Salomón. Esto fue antes de esa época. Israel estaba simplemente como un conjunto de tribus que se fusionaba como nación. Después vino la monarquía y gobernó sobre todo Israel durante 120 años. Y al finalizar los 120 años con la muerte de Salomón, se divide Israel. Y entonces se dividen las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, y se llama el periodo de la monarquía, posmonarquía, que es el reino dividido, el reino del norte, el reino del sur, y finalmente el reino del norte, 10 tribus que están al norte, van cautivas a Siria, y las 2 tribus del sur, 100 años después de la primera cautividad del norte, van cautivas a Babilonia. Así que esa es parte de la historia. Ahora, usted me dirá, ¿de dónde saca todo eso? Primero de la Biblia, y segundo, vaya, consulte la historia. Y usted va a encontrar los registros históricos de lo que le estamos diciendo. ¿Para qué? Para que usted no crea que todos estos temas que sacamos de la Biblia simplemente son mitologías, como en el caso de los griegos, muchos de los romanos. Las mitologías, y a través de las mitologías creamos unas conciencias y las conciencias generan creencias. ¿No? Estamos hablando de la fe, de la convicción. Dios les había entregado, Dios les había dado. Ellos no supieron aprovechar lo que Dios les entregó, por eso lo perdieron. Pero Dios en su misericordia finalmente devuelve, porque Dios cumple sus promesas, las mantiene a pesar de nosotros mismos. La Biblia dice que aunque fuésemos infieles, Dios permanece fiel. Muy bien, si prendemos nuevamente la luz, dejemos allí. Vamos al capítulo número 17 de Jueces, en el versículo 1. Teniendo ya este panorama alrededor de, vamos a leer el versículo 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Ese es el versículo 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía.
El nombre Micaía, ustedes saben que en la antigüedad los nombres tenían su significado. Y no era al azar, sino que muchas veces Dios hablaba desde antes de nacer acerca de cuál sería el nombre. ¿Recuerdan cuando el papá de Juan el Bautista estaba, como sacerdote que era, en el templo, y Dios le habla de que su esposa, que era estéril, iba a tener un hijo? Y entonces le dice, bueno, y ese hijo se ha de llamar Juan, ¿recuerda? Que lo conocemos como Juan el Bautista. Y entonces Zacarías dudó, ¿no? Una esposa estéril, ya ellos dos mayores, así que eso que Dios le va a dar un hijo, lo puso en duda. Y entonces, fruto de su duda, de su incredulidad, para cumplir la promesa, Dios le dijo que no podría hablar hasta que naciera Juan. Muchas mujeres quisieran eso con sus esposos, muchos esposos con sus esposas, ¿cierto? Pero en este caso Dios le dijo, por tu incredulidad no vas a poder hablar sino hasta que nazca el hijo. Entonces le preguntaban a Zacarías, bueno, ya su esposa, un milagro, estaba embarazada. Recuerde que una de las señales que se le dio a María del embarazo del Espíritu Santo en su vida fue, ve y visita a Elizabeth. Porque Elizabeth, que era estéril, ahora está embarazada. Es una evidencia de lo que Dios puede hacer. Así que si Elizabeth está embarazada, ¿por qué te preocupas de que Dios te haya escogido para ser la madre del Salvador? Y efectivamente le preguntaban a Zacarías, bueno, ¿y cómo va a llamar a su hijo? Entonces me imagino, ¿no? En la época que estamos hablando, los hijos a veces tenían el nombre de los padres. Bartimeo. Bar es un prefijo que significa hijo de. Entonces cuando decían Bartimeo, este es el hijo de Timeo. Bueno, no ha cambiado mucho. El papá se llamaba José, el hijo se llama José y el nieto se llama José. Nosotros repetimos la historia. Pero todos esos nombres tenían su sentido, su significado. Muchas veces reflejaban lo que iban a hacer. Y otras veces se tomaba el nombre conforme al carácter que iba a tener. En este caso, el nombre de Micaía significa ¿quién es como Jehová? ¿Quién es como Jehová? De alguna forma, la vida de Micaías reflejaba, mostraba quién era como Dios. Cuando nació de pronto, no nos da mayor información la Biblia, pero pensamos como en otros casos sucedieron que pudo haber sido un milagro, fruto de una acción sobrenatural en la vida de la mamá o en la vida del papá, o que su nacimiento fue un nacimiento muy complejo, difícil, posiblemente se iba a perder y Dios actuó, y entonces el nombre para recordar el hecho es ¿quién como el Señor? Imagínense, cada vez que lo llamen a usted, ¿quién como el Señor? Usted es un milagro que camina. Aquí tenemos varios milagros. Aquí tenemos hijos de mujeres que han sido estériles. Y efectivamente podían colocarle ese nombre para que supiésemos nosotros cada vez que le vemos, este es un milagro. En ese caso, ¿quién como el Señor? O sea, no estamos ajenos, no somos indiferentes, no somos ignorantes de la realidad de un Dios grande que puede hacer cosas grandes y maravillosas. Creo que usted lo sabe. De alguna forma usted viene a una iglesia, cualquiera que sea la denominación de esa iglesia, usted va porque de alguna manera en su vida usted cree que Dios es alguien al que vale la pena dedicarle tiempo. Porque a esta hora, este día sábado, usted podía estar haciendo cualquier cosa, pero usted optó por venir. Entonces usted sabe que Dios merece tiempo porque ¿quién como Él? Creo que la mayoría de nosotros, nuestra convicción al venir a la iglesia es esa. Y yo he estado haciendo un proceso de reflexión, a algunos se lo he comunicado en los grupos pequeños. Yo tengo que agradecerle a usted que venga cada fin de semana, no por mí, no por la iglesia, sino agradecerle que usted tome la decisión, a pesar de todo lo que tiene que hacer, para sacar ese tiempo. No hablo de las 2 horas en que estamos reunidos, hablo de hora y media muchas veces antes y 1 hora después. Por tráfico, por lugar de distancia. Usted está tomando casi 4 o 5 horas para venir a una iglesia. Yo tengo que agradecerle a usted eso, no por mí. Lo agradezco por usted mismo, por usted misma. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted no lo crea, lo que usted está haciendo es una inversión en usted, en su familia, en su trabajo, en la sociedad que le rodea. Usted es una inversión de Dios en ellos, porque uno da de lo que tiene. Cuando usted sale de un lugar,
donde usted ha buscado de alguna forma alimento, provisión, sustento, respuesta, usted al lugar donde va a llevar aquello que recibió. Si usted no lo recibe, la pregunta es ¿qué va a dar? Uno da de lo que tiene. Entonces, agradezco a Dios por su vida. Entiendo, a mí me queda muy fácil. La mayor parte del tiempo me la paso en la iglesia. Ese es mi lugar de trabajo, más de llamado que de trabajo. Vivo a 10 minutos máximo caminando de este lugar. Pero usted no, usted vive muy lejos. Muchos de ustedes vienen, imagínense, para que usted más o menos guarde proporción, desde Kennedy. Hay algunas personas que vienen desde Kennedy. Hay personas que vienen desde Osa, Fontibón. ¿Usted sabe qué significa eso? ¿Por qué lo hace? La pregunta. Bueno, porque de alguna manera yo creo que estoy invirtiendo tiempo porque Dios está invirtiendo en mí. Y cuando eso sucede, obviamente yo puedo ir a dar de lo que he recibido. No estoy diciendo que necesariamente su vida tenga que estar limitada a una iglesia. Muchas veces yo les he dicho a algunos, mire, hay una iglesia que queda más cerca de su casa, que usted podía ahorrar la mitad del tiempo de desplazamiento yendo a esa iglesia. Y seguramente Dios también allí le va a hablar, porque es que no es en esta iglesia que Dios habla. Dios habla donde a Él se le invoca. Pídeme y te hablaré, pídeme y te daré, pídeme y te contestaré, dice el Señor. Así que cualquiera de nosotros podía recibir de Dios donde quisiéramos estar. Pero algunas personas dicen, no, yo me doy el apo y vengo hasta acá. Bueno, amén. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Pero la pregunta es, ¿y el resultado de eso se ve durante la semana en nuestras vidas? Porque no es que yo ya cumplí y me devuelvo a mi casa y ya espiritualmente hice lo de esta semana. No, de lo que yo he recibido voy a reflejarlo. ¿Quién como Jehová? Micaía. Cada vez que él aparecía en alguna parte, ¿quién como el Señor? Claro, nosotros debemos reflejar lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios es en nosotros. Y relacionarnos, en el momento de relacionarnos con otros tenemos la mejor oportunidad. Esta mañana les decía a los hombres que nos reuníamos en el desayuno, a veces la gente le dice a uno, pero yo no sé a quién hablarle de Dios. Casi 7.000 millones de personas, casi 45 millones en el país, 8 millones en Bogotá y no sabemos a quién hablarle del Señor. Usted se relaciona con tanta gente. Esta semana se me dañó uno de los decodificadores y entonces tocó llamar a DirecTV que mandara al técnico. Se lo mandan a su casa para que usted le hable, ¿me entiende? Entonces uno a veces dice, ¿a quién le hablo? ¿Cuántas oportunidades no tenemos? Pero a veces no reflejamos lo que vivimos. La iglesia no es para venir a escuchar. La iglesia es para venir a recibir, para luego dar. Estamos en un momento crítico, pero el mejor momento para nosotros. La decepción, la frustración, la angustia, la depresión, la incredulidad que tiene la gente no está creyendo en nada, ni en la justicia, ni en los gobiernos, ni en las personas, ni en las instituciones. Estamos en un caldo de cultivo donde la gente está diciendo, por favor dígame algo que me dé alguna esperanza. Y nosotros tenemos eso. Vivimos en el mismo mundo. Estamos en las mismas circunstancias, pero no reaccionamos depresivamente. No nos angustiamos ante el futuro. No vivimos maldiciendo lo que tenemos en el presente. Al contrario, estamos muy agradecidos y expectantes. ¿Por qué? No por nosotros, sino porque recibimos esa capacidad de ver el futuro de una forma diferente. Y eso es lo que la gente necesita, así que no tendríamos que hacer mayor esfuerzo. Cuando la gente habla mal del gobierno, habla mal de la economía, habla mal de las situaciones del mundo, es una oportunidad para nosotros decirle, sí, es cierto. Entonces, ¿dónde está tu refugio? ¿Dónde está tu socorro? El salmista en el Salmo 121 dice, alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Cambia ese versículo para el siglo XXI. Alzaré mis ojos a mi partido político. Alzaré mis ojos al movimiento económico. Alzaré mis ojos a la seguridad social. Alzaré mis ojos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y como no hay respuesta, tenemos que decir lo que dice el Salmo 121. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Así que es una muy buena oportunidad. ¿Quién es como el Señor? Decía su nombre. En la tribu de Efraín, miremos aquí el mapa,
Ya usted vio dónde estaba Dan, ahí aparece Dan, y en ese globito rojo es el monte de Efraín. Todo esto se lo muestro es para que nos ubiquemos, porque cuando hagamos todo el desplazamiento del capítulo 17 y 18 vamos a tener que movernos geográficamente para entender. Entonces, estamos muy cerca de la tribu de Dan, en la tribu de Efraín, ahí en el monte era que vivía Micaía, en el monte de Efraín. En el versículo 2 dice, el cual dijo a su madre, los 100,000 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Muy bien, si quieren ayúdenme leyendo el versículo 10 de ese mismo capítulo para entender. Dice, Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año. El salario más o menos para una persona por mes era de 10 siclos, salario. Aquí está contratando a un sacerdote, vamos a verlo más adelante en nuestro estudio, y le está diciendo, mire, quédense conmigo y yo le pago 10 siclos de plata mensual. Ese es el salario. Ahora, devuélvase otra vez al versículo 2. ¿Cuánto había perdido aquella mujer? 1,100 siclos de plata. Entonces, haga proporción. Si el salario bueno, 10 siclos, ¿cuánto serían 1,100 siclos? Eso es una fortuna. No es como a veces a uno que le perdió un billete de 20, un billete de 30, no existe. Por eso se le perdió. ¿Cierto? Se me perdieron 20,000 pesos. No sé dónde los dejé o si fue que saqué la billetera y se me cayeron. Y bueno, le da cierta amargura, pero usted pasa eso rápido. Usted piensa en un McDonald's menos. ¿Sí o no? Sí, se me perdió la hamburguesa del fin de semana. Listo. Pero es que son 1,100 ciclos. ¿Sabe qué es eso? El trabajo de toda una vida que usted fue ahorrando, acumulando y se lo robaron. No sé si ha tenido esa experiencia. Mi mamá tenía salón de belleza, les he contado. Y en 3 oportunidades, viviendo en la misma casa donde tenía el salón, nos robaron. Bueno, la robaron a ella. Se entraban, se llevaban los secadores, el vaporizador, los peinadores. Siempre estamos preparados. El agua del vaporizador se la dejaban a ella ahí. Y mi mamá se levantaba y claro, veía todo desolado. ¿Usted cree que cómo se sentía uno? Y vuelva y comience. Endeúdese para nuevamente comprar y comprar. Y 3 veces. No sé si a usted le haya pasado. ¿Le ha pasado que de pronto todo su esfuerzo, su ahorro, y llegó un día y se lo robaron? Pues a esta mujer le robaron 1,100 ciclos. ¿Y sabe quién? Su propio hijo. Su propio hijo le había robado. Entonces obviamente uno entiende lo que la mujer dice en ese pasaje que había hecho. ¿Qué había hecho? Maldijo a quien se lo había robado. Y me imagino que no fue, Señor, te pido que maldigas, sino quién sabe qué vituperio dijo esa mujer ese día contra el berraco ladrón que vino y se entró y me robó y se soltó. Y el hijo estaba escuchando y fue tan terrible lo que la mamá dijo acerca del ladrón que el hijo dijo, no, yo no me puedo quedar con esto. Y se devolvió donde la mamá y le dijo, mire mamá, yo fui quien me robé los 1,100 ciclos. No me quiero ganar esa maldición que usted lanzó. ¿Está bien? Esa es la historia que estamos narrando. Ese es Micaía. Micaía no era un buen hombre. ¿Quién como Jehová? Pero uno diría, ¿y quién como Micaía? Refleja todo lo contrario. Si Dios ha hecho grandes cosas en su vida, qué embarrada tan terrible. Fuera de ladrón con su propia mamá. Pero el hombre se arrepintió. Todos tenemos la posibilidad de cometer errores. Pero también tenemos la obligatoriedad, cuando cometemos los errores, de reconocerlos, arrepentirnos y hacer el propósito de enmienda y la obra de acción. ¿Recuerdan? Porque no es solamente si yo la embarré, pido perdón a Dios y me quedo con los 1,100 ciclos.
sino que yo me arrepiento, pido perdón y voy y llevo los 1100 ciclos a donde mi mamá le digo, mire mamá, perdóneme, me lo robé. Y el hombre lo hizo completo. Ese es el proceso completo de la confesión. No como muchas veces que nosotros hacemos que, Señor, perdóname por lo que hice, pero si se me vuelve a presentar, de una vez te voy pidiendo perdón por la próxima. Nosotros vamos ya metiendo la siguiente. No, aquí es un proceso de que yo no quiero quedarme con esto, yo quiero deshacerme de esto que me daña mi vida, yo quiero deshacerme de esto que me afecta, yo no quiero volver a repetirlo. Y el hombre estuvo dispuesto a entregar todo de nuevo. Bueno, por eso la mamá al final dice que ella bendijo al Señor por su hijo. ¿Quién no lo haría? Si un hijo nuestro, sin haberlo tenido que interrogar y, torturar para sacarle la verdad, viene y le confiesa a uno, mamá, mire, yo me quedé con las vueltas. Qué pena levantarle polvo del pasado. ¿Recuerda cuántas veces nos quedamos con las vueltas? Y cuando la mamá preguntaba, ¿y qué hubo de las vueltas? ¿Vueltas? No, el señor de la tienda no me dio. Se debió quedar con ella, ¿recuerda? O si no me da las vueltas, yo no voy a hacerle el mandado, ¿recuerda? Bueno, todo eso forma parte de ese pasado que hay que restaurar. Pero aquí el hijo volvió donde la mamá sin que la mamá ni siquiera se imaginara que era su propio hijo, y el hijo le dijo, mamá, perdóneme, ¿cómo no voy a bendecir a Dios por un acto tan sincero, honesto, tan arrepentido de un hijo que le devuelve el dinero, la fortuna? Muy bien, chévere. Son buenas cosas, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Y bueno, está bien, yo de pronto le hubiera pegado su sablazo y luego sí lo hubiera felicitado, ¿o no? Porque uno dice, tiene que corregir eso. No, la mamá simplemente bendijo al Señor por su hijo, porque su hijo había tomado una acción equivocada, pero la había aprendido a corregir. Tenga en cuenta eso, nuestros hijos, a Dios gracias, son normales. Usted a veces se decepciona de sus hijos porque usted quiere ángeles, en los ángeles solamente en los cielos. ¿Me entiende? Usted tiene hijos normales y a veces los hijos normales la embarran. Lo que hay que enseñarle a los hijos es que cuando uno la embarra, uno se arrepiente, uno pide perdón, uno hace el acto de contrición, devuelve en acción lo que pudo haber afectado y vuelve a la comunión. Eso es lo que uno debe hacer. Bueno, eso es lo que uno debe enseñar, perdón. No importa que no lo haga. Porque estamos hablando de que normalmente nosotros exigimos que otros hagan lo que nosotros no hacemos. A los hijos les decimos, tienen que hablarme con la verdad, pero nosotros no hablamos toda la verdad con nuestros hijos. Les exigimos que ellos no cometan errores y si los cometen, que los reconozcan, se arrepientan y confiesen, pero nosotros no lo hacemos con ellos. Entonces uno va aprendiendo la historia. Uno de niño tiene que aguantarse eso, pero cuando uno sea grande uno puede hacer lo que mejor le parezca. Por eso la gente teme tanto cuando los muchachos van llegando a la adolescencia y empiezan a tomar decisiones. Ahí se empiezan a asustar, porque de aquí en adelante van a hacer lo que a ellos mejor les parece. Porque no les enseñamos desde el principio qué es lo que Dios dice que debemos hacer. Uno actúa según mejor le parece. Usted, perdóneme, no son los de presentes sino otros. El hijo le dice, mamá, nos vamos para la iglesia que ya es hora, tengo que estar en el arca o tengo que estar en vida estudiantil. No, hoy hay partido. No, hoy estoy cansado. No, hoy tengo dolor de cabeza. Yo no vamos. Listo, el hijo dice, está bien, los que me llevan son ellos. Entonces uno a la iglesia va cuando todo está bien, cuando no tiene dolor de cabeza, cuando no está ocupado, cuando. Listo. Cuando lleguen a ser grandes, ¿cuándo vienen a la iglesia? Cuando no. ¿Me entiende? Eso es lo que estamos nosotros a veces duplicando, multiplicando, formando. Por eso este capítulo me impactó. ¿Y sabe de dónde salió el estudio de este capítulo? De uno de los discípulos que tengo durante la semana, que un día me vino y me dijo, oiga, ¿qué sucedió con Micaía? Yo le dije, ¿y existe Micaía? Sí, en el libro de Jueces, me dijo. Esos capítulos en mi Biblia nunca los he visto. Y me tocó ir a estudiarlos. Y si viera lo que había allí. Yo no soy un genio, yo siempre lo he reconocido. Yo no soy persona que tenga una gran capacidad de descubrir. Yo soy reciclador. Yo a veces lo que otros comentan, lo que otros dicen, sin darse cuenta muchas veces de lo que están diciendo, para mí se vuelve mi materia prima. Vaya al garaje de la iglesia y verá. Yo siempre digo, y jocosamente lo digo, ¿no? Aquí recibimos hasta una loca preñada con novio drogadicto.
de todo eso podemos sacar algo bueno, créame que sí. Porque siempre hay algo bueno donde los demás desechan. Vayan, no van a encontrar locas preñadas abajo, eso es figurativo. Que ahorita van a mirar cuántas locas abajo tienen, no. Pero vaya, mire todo lo que hay abajo. A veces la gente me llama, ustedes mismos me han llamado, mire, tengo esto, ¿le sirve? A mí no, pero de pronto a alguien sí. Y efectivamente viene alguien y dice, a mí me sirve eso, lléveselo, porque para eso es. Y eso es normalmente lo que yo hago, yo reciclo. Entonces este personaje me dijo de Micaía, y yo me puse a estudiar Micaía y qué interesante, ¿no? Cada uno hacía como bien le parecía, un hijo que se arrepiente, la mamá que le da gracias a Dios por eso. Bueno, muy bien, vayamos al versículo 3 de ese capítulo y dice que cuando la mamá, ya viendo lo que había sucedido, versículo 3 dice, y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla. Bueno, dejemos hasta ahí. ¿Sabe qué dijo la mamá cuando el hijo se devolvió con la plata? Dijo, ¿sabe qué? Este acto que demuestra el carácter de mi hijo, la capacidad de reconocer un error y cambiar, yo se lo voy a dedicar ¿a quién? A Dios, se lo voy a dedicar a Dios. El dinero, toda su fortuna, pues claro, ¿cómo no? Es que mire, si uno lograra cambiar un mal comportamiento de un hijo, hable de un hijo que está en las drogas, hable de un hijo que roba, hable de un hijo que de pronto ha tenido una situación que lo ha limitado. Si usted tuviera toda la plata del mundo para lograr que ese cambio se diera, ¿no lo daría? Usted lo daría, usted cualquier cantidad sería poco con tal de que mi hijo pudiese tener una nueva opción, una nueva oportunidad. La mamá vio eso. Dijo, ¿cuánto yo tendría que pagar para que mi hijo fuese honesto? Para que mi hijo reconociera sus errores, para que mi hijo retomara lo que había tomado que no le corresponde y devolverlo. ¿Cuánto yo podría pagar por esto? ¿Sabe cuánto? 1100 ciclos de plata son poco. Por eso se los dedico a Dios. Bueno, puede que haya sido la reacción normal que a veces uno toma. Uno es muy dado a decir, uy Señor, con esta felicidad que tengo, yo te doy y suelta. ¿Qué le va a dar? Pero es un momento emocional, un momento que de pronto la razón estuvo supeditada a la emoción. Y usted dijo emocionalmente y se comprometió con algo. Y a veces no tanto como 1100 ciclos de plata. Señor, este fin de semana sí voy a ir a la iglesia. Este fin de semana, Señor, sí voy a estar con mis hijos. Es más, voy a hacer el mayor sacrificio. Me voy a despedir de mi esposa cuando salga por la mañana. A veces hacemos unos actos de sacrificio a Dios por algo bueno que recibimos. Y está bien. Ahora, lo que está haciendo esta mujer, ¿sabe qué? Es subir a Monserrate con frijoles en las rodillas. Y claro, de rodillas. Esta semana estaba de visita a una sobrina de mi esposa y subieron a Monserrate. Y entonces le dijeron, no, usted llega allá y coge el teleférico y 5 o 10 minutos está arriba, listo. Y ellos vieron, entraba a Monserrate y subieron, a ver. Llevaban como 30 minutos caminando y preguntaron a un policía, ¿dónde queda la taquilla del teleférico? Perdón, se subieron por el camino peatonal. Y les queda más fácil terminar de subir que buscar la taquilla. Les tocó subirse el resto. Bueno, hicieron un acto de sacrificio. ¿No lo haría usted si de pronto una enfermedad, si de pronto una necesidad económica? ¿No ha subido mucha gente de rodillas en Monserrate por eso? De allá de arriba están los testimonios. Yo allá de arriba he visto en la iglesia muletas y muchas imágenes y placas conmemorativas, algún milagro que por un sacrificio la gente tomó la acción de estar allá y dejar ese testimonio. Bueno, la mujer está haciendo algo que cualquiera de nosotros haríamos. Por un cambio de conducta de un hijo yo daría mi fortuna y la dio, la dedicó. Muy bien, sigamos, estamos en el versículo 3. Y entonces dice, para hacer una imagen de talla y una de fundición, ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. He dedicado al Señor esta plata, pero Jerusalén me queda a cierta distancia. Mira, ahí está Efraín
y Jerusalén queda ahí al ladito donde dice Benjamín, ahí arribita del mar salado, el mar muerto, ahí está Jerusalén. Efraín, yo le prometí al Señor que le iba a dar esta platica, pero esa platica, según las normas que Dios nos ha enseñado, tengo que llevarla al templo. ¿Recuerdan? Allá llegaba la gente a dar sus ofrendas. Allá Jesús se encontró un día con hombres que llegaban con sus monedas y las echaban para que sonara en todo el templo, ¿recuerda? Y también llegaban mujeres a hacer su ofrenda con 2 moneditas y las dejaban caer silenciosamente. Allá era que se llevaban las ofrendas, eso se llama en la Biblia el alfolí o lugar de las ofrendas. La gente iba a Jerusalén, cuando decía yo esto se lo dedico a Dios, lo llevaban a la iglesia. Bueno, usted de pronto dirá, ya, salió el tema que yo quería escuchar, cuando pidan plata. Tapen los oídos por los próximos 3 versículos. Pero es que aquí aparece eso, aparece que ella dijo, yo le voy a dar a Dios. ¿Qué tendría que hacer si le va a dar a Dios? Llévelo al templo, lugar donde tiene que llevar lo que es de Dios. Pero como estamos en la época que cada cual hace como mejor le parece, entonces ella optó diciendo, no lo voy a llevar al templo. Pero voy a hacer algo con respecto a eso, que tiene que ver con Dios. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una talla de fundición. Ahora, pensándolo bien, una talla de fundición para hacer un ídolo, un altar de piedra o de madera, 1100 ciclos es una fortuna. Mejor dicho, haría como el templo de la 127 de los mormones, algo así. Y eso es mucho, eso es exagerado. Entonces le voy a dar solamente 200 ciclos de plata. Ahí está la oración del baloto, digo yo. Usted dice, Señor, deme los, ¿cuánto van? ¿Cuánto está hoy? Ahí sí ninguno sabe. Ajá. ¿Y por qué está orando entonces? No, Señor, dame los 9.500 millones del baloto. 9.500 millones. Si me dan 9.500 millones, yo soluciono todo en esta vida. Y es más, el diezmo lo llevo a la iglesia. 950 millones. Se ganan los 9.500 y usted dice 950 millones, pero ¿qué van a hacer con 950 millones? Yo he visto que la iglesia está muy bien, la gente se ve bien. No, con que yo le dé 100 millones a la iglesia, yo creo que están bien. Uno empieza a hacer lo que mejor le parece. Uno no hace lo que uno sabe que tiene que hacer, sino lo que le parece mejor que tiene que hacer. Y eso nos pasa a todos si no tenemos que ganarnos el baloto. Uno va haciendo cálculos y cálculos y cálculos y saca como conclusión, yo le puedo dar a Dios esto que Él debe sentirse contento. Otro Bart Simpson con Dios. Lo que yo le diga a Dios, Dios tiene que aceptarlo. ¿Sí? Ella hizo lo que mejor le parecía, una imagen. Algunos dirían, no, es que seguramente hizo una imagen de Baal, a un Dios diferente a Jehová. No, piense de la mejor forma, nosotros a veces somos mal pensados. Bueno, nos han enseñado a ser mal pensados. Pero pensemos bien, pensemos que ella dijo, mire, pero es que irme hasta Jerusalén, no, yo puedo hacerlo aquí, yo voy a hacerle una talla a Dios aquí, voy a hacer una imagen de Dios. Para no tener que ir a adorarle a Jerusalén, me quedo adorándole aquí. Y seguramente no va a ser solamente para mí, sino que mis vecinos podrán adorar a Dios aquí, no tendrán que ir a Jerusalén. Una buena intención, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Y pues no toda la plata, entonces dejemos una parte. Pero se le olvidó que en la Biblia dice en Éxodo capítulo 20, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Este es un mandamiento en la ley de Dios, está ligado al primer mandamiento. Adora a Dios, ama a Dios por encima de todas las cosas, pero nunca te hagas una imagen de Dios. Uno diría, bueno, pero como que Dios es medio, o será tan feo que no quiere que le hagan imagen. Mire, ¿mostraron la cara de Dios en Simpson? Nunca. Puede ser que, como no lo conocemos, ¿qué cara le vamos a poner? Pero siempre le hemos puesto una cara a Dios y siempre es un viejito bonachón, barbadito bonachón. ¿Ese es Dios? ¿Dios es un viejito bonachón? Si primero Él no tiene tiempo porque es eterno, así que viejito no es. ¿Me entiende?
Entonces ya de ahí en adelante comience a mirar todas las imágenes y verá que ninguna imagen se ajusta a la realidad de lo que es la verdad. ¿Cuántas fotos tiene usted de pronto en su celular de selfies? Usted tiene la ventaja de ¿qué? Borrar las que no reflejaban lo que usted quería mostrar. Usted estaba de visita con su suegra y le dijo, suegra, venga, sonría, y usted puso la sonrisa. Y después ve la foto y dice, yo sonriendo y con la suegra al lado, no me crea. Pero tenía que reflejar. Usted tenía ganas de ahorcar a la suegra, mandarla de regreso, pero usted estaba con la suegra sonriendo. Las imágenes no reflejan siempre la realidad. Por eso Dios dijo, nunca se hagan una imagen. Tengan a Dios como el primero, ámenle por encima de todas las cosas, pero nunca se hagan una imagen, porque una imagen limita lo que es el Dios grande y poderoso que tenemos. En los Salmos el Señor le decía a los de Israel, le decía, ¿para qué se hacen imágenes de piedra o de palo? ¿No se dan cuenta que son sus propios artesanos los que van y le hacen una buena talla, ya sea en la madera o hacen un buen trabajo artesanal con piedra? Y una vez que los terminan le dicen, mira, aquí está su Dios, y usted va y se inclina ante él. Usted sabe que es hecho de piedra o es hecho de madera y que sus artesanos lo trabajaron, y usted termina adorando a lo que usted mismo hizo, un Dios a su medida. Por eso no hay que guardar imágenes. ¿Por qué? Porque la imagen siempre limita. Y Dios le había dicho eso a ella, pero ella, como hacía lo que mejor le parecía, dijo, Dios tiene que entender que esto es para él. Y yo quiero hacerle un buen cuadro. Mire, mi papá, y esto lo digo con todo el respeto, mi papá compraba billetes enteros de la lotería. ¿De dónde los ponía? Detrás del cuadro del Sagrado Corazón. ¿Usted también tenía? Pero como los ponía detrás, el Sagrado Corazón no podía ver qué era el número. Entonces, ¿cuándo se la ganó? Nunca. Si se los hubiera puesto por delante, le hubiera pegado, que hubiera visto el número, a lo mejor le hubiese ayudado, pero siempre la ponía a la espalda. Y así hacemos muchas veces. Uno dice, pero, a ver, como que no somos muy consecuentes, pero eso es bueno, ¿no? Eso debe ser bueno. Uno hace muchas cosas que a su parecer son buenas, pero no es lo que Dios quiere. Dios es muy claro y dice, mire, si usted hace imágenes, usted de su generación hasta la cuarta y quinta va a sufrir las consecuencias. Pero es una época donde todo el mundo lo hace así, porque yo no puedo hacerlo, dijo ella. Así que instauró entonces su propio altar. Y allí, obviamente, Micaía empezó a hacer lo que tenía que hacer. Pero mire el versículo 5. Versículo 5 dice, y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. Vaya poco a poco. Primero, violentó el primer mandamiento, no te hagas imagen, la hizo su propio altar. ¿Está bien? Dios a su manera lo hizo. Pero luego hizo, si pasamos un poquito la imagen, el efod. Ahí dice que hizo efod. El efod era parte de la vestidura de un sacerdote. Eso también estaba en la Biblia. Los sacerdotes no podían presentarse en el templo como mejor les parecía. Los sacerdotes tenían que vestirse como Dios había dicho que tenían que vestirse para ir al templo. Miren la parte del frente de lo que se llama el pectoral en un sacerdote. Eran 12 piedras diferentes. Y cada una de esas piedras representaba una de las 12 tribus de Israel. Así que cuando el sacerdote se vestía e iba a la presencia de Dios, él iba llevando sobre sí la carga de todas las 12 tribus de Israel. Eso representaba ese pectoral. ¿Está bien? Y así podíamos hablar de su mitra, hablar del cinturón, hablar de cada parte del vestido. Cada parte tenía su sentido, su significado, para que cuando ellos hicieran su tarea, siempre supieran lo que Dios dijo que tenían que hacer y lo estaban haciendo como Dios dijo, no como mejor les pareciera. Si estuviésemos en el siglo XXI, hasta el pelo del hombre sería de otro color, porque hoy nos pintamos como mejor nos parece. Tenga cuidado. Nosotros nos dejamos llevar por lo que está sucediendo culturalmente y empezamos a adoptar lo de la cultura y decimos, pero ¿qué tiene de malo? ¿Cuándo no ha visto usted una persona pintada con 3 colores en el pelo?
Yo por eso cuando se le empiezan a ver las canas a Hilda le digo, vea, pilas, píntese porque parece ya paleta de colores de L'Oreal. ¿Sí o no? Ay, no me digan que no, hay hombres que también se lo pintan, no crean. Y si viera cómo les ve ese amarillo cuando empieza a caérseles el tinte. Solo que uno es prudente, uno no se lo dice. Pero bueno, nos vamos acostumbrando a la moda, vamos yéndonos y vamos haciendo como los demás hacen. ¿Y qué tiene de malo? No, tenía su razón. El hombre no solamente hizo su altar, sino que dijo, un altar sin sacerdote, ¿de qué sirve? Un altar sin sacerdote, ¿de qué sirve? Pero yo me puedo ir hasta Jerusalén a traerme un sacerdote, ¿por qué? Porque los sacerdotes tienen que oficiar es en Jerusalén. ¿Cuál de los sacerdotes va a venir hasta mi casa en el monte de Efraín y va a oficiar en mi templo? Ninguno lo va a hacer. Yo he tenido algunas dificultades con algunos de ustedes en su matrimonio. ¿Por qué? Porque pues ustedes deciden casarse a veces con la tradición de la familia, de pronto del novio o de la novia que es católica, y quieren casarse en un lugar que no corresponde al lugar de vivienda. ¿Usted sabe lo que eso significa? ¿Qué le dicen a usted? No, tiene que ser en el lugar donde usted, o pida el permiso para que lo puedan casar en otra parte. Nosotros no tenemos ese problema. Si a mí usted me dice me voy a casar y me voy a casar en Cota, pues a Cota vamos a casarlo. Eso no hay que desaprovecharlo. Esa oportunidad, es que ganar. Al mundo, al fin del mundo iríamos a casarlo. Pero bueno, en ese sentido, dentro del contexto, la iglesia dice no, es en la parroquia donde usted vive. Pida un permiso para que le permitan casarse en otro lugar y tiene su trabajo. Bueno, eso fue lo que él pensó. Ya tengo el templo, pero los sacerdotes no pueden venir acá. Pero bueno, pensemos a ver si podemos solucionar el problema. Por lo menos comencemos con tener el vestido del sacerdote. Imagínense lo que hizo. Lo que estaba para una tribu, para un lugar, para una función específica, él empezó a hacerlo. Y tenga cuidado, ¿quién fue la que empezó con la idea de hacer un altar en su casa? Y ahora, ¿quién es el que está decidiendo? Lo que vemos en nuestros padres, empezamos a repetirlo. ¿Y sabe qué? Lo que vemos, empezamos a mejorarlo. Si ve lo bueno, van a ser excelentes. Si ve lo malo, van a ser peores. Pilas. Porque nosotros no nos damos cuenta de lo que hacemos y las repercusiones que tiene. Por aquí está una de nuestras asistentes, que es psicóloga especializada en, ¿qué fue que me dijo? Disciplina positiva para los niños. Y podíamos, y le he pedido a ella que de pronto más adelante trabajemos un tema de esto con los hijos hoy día. Porque como ya nos prohíben disciplinarlos, porque nos pueden demandar, entonces tenemos que dejarlos que desarrollen como mejor les parece, tranquilos. Como mejor les parezca a ellos. ¿Cómo debemos hacerlo? Debemos hacerlo de la forma correcta. Tenemos que hacerlo. Pero cuando no lo hacemos, los hijos van a mejorarnos. Los hijos dijo, mi mamá hizo el templo, bueno, yo voy a mejorar la cosa. Voy a hacer el vestido del sacerdote. Pero fuera de eso hizo los terafines. ¿Qué eran los terafines? Ya no eran las tallas del Dios Jehová de los ejércitos. Me imagino cuál talla haría ella si a Dios no se le ha visto. Entonces, ¿cómo iría la talla? Pero bueno, los serafines eran, bueno, cada uno tenemos unos dioses particulares, personales o familiares. En algunas películas romanas usted ha visto que los romanos tenían en una bolsita los terafines, los propios. Y cuando iban a rezar o a orar, ellos ponían sus terafines y oraban. Esos son los terafines, son sus dioses personales. Son los dioses que ellos necesitaban, el de la prosperidad, el de la protección, el de la abundancia, el de Cada uno de ellos, si le adoraban a sus dioses, sus terafines personales. Entonces ya aquí no solamente es el altar para Dios, ni de pronto la imagen de Dios, sino que le añadimos ¿qué? Nuestros propios adicionales dioses. Y vamos haciendo nuestra cultura religiosa. ¿Quién condenaría a una mujer que quiera tener un altar en su casa, que quiera tener un vestido para sacerdote, que quiera tener dioses para sus necesidades? ¿Quién la condenaría? Le diría, qué mujer tan religiosa. Hoy día estamos hablando de tantas filosofías pseudo-religiosas, tantas creencias pseudo-espirituales, y nosotros decimos, uy, esa gente cómo es de espiritual.
Pilas, no se deje engañar. Solamente a tu Dios adorarás y solamente ante Él te inclinarás. Eso es lo que la Biblia demanda. Pero no, hoy son los ángeles, la naturaleza, los elefantes, los cuarzos, sí. Y nos vamos llenando de terafines personales. No, yo adoro a Dios, pero mi elefante tiene que estar mirando hacia la puerta. Y el Feng Shui me dice que las matas deben estar colocadas. Pilas. Es lo que está pasando. Ahora usted va y pregunta, y ese elefante, no, fue que me lo regalaron, ¿no? Porque uno a veces es indiscreto, llega a una visita, oiga, y ese elefante me lo regalaron, y se lo regalaron en esa posición. No, es que la limpieza del polvo hoy quedó en esa dirección, y uno ya sabe por dónde va el agua al molino. No me venga con el cuento de... Pero eso es lo que vemos, eso es lo que asumimos, eso es lo que vivimos. Y está mal, nosotros decimos, no, es una persona que obviamente tiene energías positivas. Vive de energías positivas. Pilas. Ya usted está viendo aquí lo que está pasando. Que empieza con una y empieza a regarse hacia todo. Ya tenía terafines. Y dice al final, lo peor de todo, y consagró a uno de sus hijos para que fuese sacerdote. Tenaz. No solamente el altar, no solamente el vestido, no solamente los terafines, sino, ¿y el vestido quién se lo va a poner? Ningún levita va a venir acá. Entonces, a ver, chino, usted que está ahí, no está haciendo nada, venga. Y pum, le puso el efod. Lo hizo sacerdote de su casa, a su propio hijo. ¿A dónde estamos? ¿A dónde hemos llegado? El sacerdocio lo elegía Dios porque era conforme a lo que Él pedía. Y tenía que cumplir el requisito. Aquí está volviéndose Micaía casi que Dios. Usted va a ser mi sacerdote en mi casa, para mi altar, para mis terafines, para mis gustos, para mis anhelos, para mis necesidades, para mis peticiones. Bart Simpson. Homero Simpson. Homero. Es el Dios mío. Es el Dios que tiene que hacer lo que yo le diga. Ahora, esos no son los de afuera, perdóneme. Ni los que no vinieron hoy. No sé quién será entonces. Pero nosotros vamos construyendo nuestros propios dioses. Un Dios a mi imagen. Pilas. El Señor había advertido, pero pues él obviamente lo hizo, lo declaró así. Versículo 12. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en la casa de Micaía. Mire que ya cambió la historia aquí. Me salté la historia cuando su hijo estaba haciendo de sacerdote, pero como el chino no sabía mucho de eso, entonces, pero casualidad de casualidades, que un levita que venía de Belén buscando trabajo, ya hablaremos de levita en otro tema, llegó a la casa de Micaía. Y entonces Micaía, pues la hospitalidad oriental, le dijo, venga levita, usted que viene caminando de tan lejos, quién sabe para dónde va, tómese una sopita aquí y refresquese un rato. Y se la tomó, y entonces le pregunta a Micaía, ¿y usted qué hace? No, yo vengo de Belén. ¿Y usted qué hace en Belén? No, yo soy un sacerdote. ¿Un sacerdote en Belén? Sí, es ciudad de refugio. ¿No debía estar en Jerusalén? Sí, pero esta época no me correspondía a mí. Y es más, le dijo el levita, es más, como las tribus de Israel deben sostener a los sacerdotes, ¿recuerda? Los levitas no tenían heredad. Los levitas, el Señor dijo, yo los voy a sostener con los diezmos de las tribus restantes. Así que cada tribu de las 11 restantes sacaba su diezmo y lo llevaba al templo, y el Señor dijo, como ese es mi dinero, yo lo destino a lo que yo quiera. Parte es para sostener el templo y la otra para sostener a los trabajadores del templo, llamados levitas. Para que si a usted le rasca en alguna parte por ahí del muslo, no, Dios dijo, el 10% es mío y yo lo doy a lo que quiero. Y yo siempre lo he dicho y se lo digo otra vez. Usted debe diezmar, porque eso no es suyo, eso le debe quemar a usted el bolsillo. Porque eso no es suyo, lo que no es suyo, ¿qué le decía uno a los hijos? Lo que no es suyo, devuélvalo. El 10% es del Señor. Es simplemente el reconocimiento de la potestad y dominio de Dios sobre mi vida. Yo lo reconozco, yo no le digo, Señor, tú sabes cuánto te amo y cuánto te adoro, pero tú sabes que a mí no me alcanza. No, es que no es que le alcance, eso es mío. Usted trabaje con el 90% y mi bendición y verá, le va a alcanzar.
Pero no, él se quedaba con el 10%. Entonces las tribus de Israel en esa época, ¿cómo hacían qué? Lo que mejor les parecía. Ellos dijeron, ¿y por qué nosotros tenemos que darle el diezmo a los curas y los sacerdotes y los pastores? Perdón, estamos hablando en la época de aquella. ¿Por qué le tenemos que dar el diezmo a los levitas? Que los levitas trabajen, que los levitas vayan y hagan lo que nosotros hacemos y ellos se levanten la plata. ¿Qué le tocó hacer a los levitas? Salir a buscar trabajo. ¿Dónde? Si su lugar de trabajo es Jerusalén y va monte arriba. Mire lo que levita, después vamos a hablar de levita. Los levitas estaban sin trabajo y entonces llegó a la casa y esas coincidencias de la vida, ¿no? Hice altar, hice efod, tuve terafines, le dije a mi hijo, pero mi hijo no salió muy buen sacerdote y me llega un sacerdote. Todo casa perfectamente. ¿Y sabe qué le dice? Yo te pido que seas ahora mi sacerdote. Ya tenía un sacerdote personal. Bueno, digámoslo así, hoy día también se da, ¿no? Hay gente que se pega a un liderazgo y lo que ese liderazgo le diga es palabra de Dios, nadie más. Pilas. Nosotros trabajamos el liderazgo, el discipulado, pero su líder, su entrenador espiritual con respecto a las cosas de Dios, no es su Dios. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, pero léalo en ese orden, no al revés, el pastor es mi Señor. Es fácil, a veces la gente voltea la hoja y lo lee al revés y le queda así. El pastor no es su Señor, el Señor es su pastor. Y él es el que debe determinar sobre su vida. Claro, uno cuando empieza a caminar en la vida cristiana hay muchas cosas que uno no las entiende, hay muchas cosas que uno no se ubica. Bueno, yo necesito que alguien me ayude y esos son los líderes. Pero los líderes lo que tenemos que hacer es ayudar a que la gente se acerque al Señor, a que consulte con Dios, a que busque en su palabra, a que entienda lo que Dios por el Espíritu Santo le está diciendo y lo obedezca. Cuando un discípulo viene y me dice, mire, ¿sabe que yo no lo necesito más? Yo me doy por bien servido, ¿o no? Porque ya ha descubierto que Dios es el que suple su necesidad. Yo no soy. Yo le ayudo. Y eso es por una etapa del camino y de ahí en adelante caminamos juntos en la misma dirección. Pero yo no tengo que andarle diciendo a usted lo que usted ya sabe que tiene que hacer. Muchas veces en la consejería y en el discipulado uno encuentra con el discípulo que siempre anda diciendo, líder, ¿y qué hago? Y entonces yo le digo, ¿y tú qué crees? No, yo pensaría que tendría que hacer, ve y haz lo mismo. ¿O no? ¿No fue lo que le dijo Jesús? ¿Y qué debes hacer? No, yo pienso que debo hacer, ve y hazlo. Es que sabes qué tienes que hacer. ¿Por qué tengo que decirte yo lo que tú sabes que tienes que hacer? Yo no tengo que andarte diciendo lo que tú ya sabes porque Dios te lo habló. A veces Dios te lo confirma en una predicación, en un testimonio, en una enseñanza, en un grupo pequeño, en una edificación. Te lo confirma, pero seguramente ya te ha hablado a ti porque Dios te habla a ti. En la célula del jueves, uno de las parejas, el varón me dijo, nos comentó ese día, dijo, ¿sabe qué? Me encontré con una persona y me preguntó acerca de mi fe, es una compañera de trabajo que a veces nos vamos juntos en el mismo carro, y me dijo, ya usted va a salir con el cuento de que Dios, usted habló con él hoy. Y él le dijo, sí. A la gente le parece increíble, ¿no? Que usted hable con Dios todas las veces que usted ora, está hablando con Dios. Cada vez que usted lee la Biblia, escucha a Dios, su palabra. Usted puede hablar con Dios todos los días, todas las veces que quiera. Y entonces la mujer le dice, ahora va a decir que también sus hijos. Dios sí, ellos también. Ellos también oran y leen la Biblia, hablan con Dios todos los días. No, perdone, borre esto de la grabación, porque esto no debe decirse en el siglo XXI. Van a decir que estamos locos. ¿Cuál que estemos locos? Que digan lo que quieran. Pero yo y Dios tenemos una comunión, Dios conmigo tiene una comunión todos los días de la vida. Cada mañana, cada vez que me siento ante su palabra, cada vez que oro, cada vez que le pido que me enseñe, Él me enseña, Él me habla, Él me da dirección, Él me corrige, Él me hace transformación en mi vida. Él hace todo lo que tengo que yo vivir para Él. Él lo hace, Dios existe, Dios es real y podemos hablar con Él cada día. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Él? Telegrama, siglo XVIII. ¿Recuerda los telegramas? Yo conservo los telegramas que le enviaba a mi novia, hoy esposa después de 37 años. ¿Recuerdan los telegramas? Te quiero mucho, no te olvides. Tuvo efecto. Y tengo otras cartas, ya después cartas.
las conservo, 37 años. Pero hoy, después de 37 años, ni el telegrama ni las cartas. Personal y directamente hablo con ella. Pero eso me queda como testimonio. En esa época, cuando comenzábamos, era apenas un recordatorio temporal. Hoy día es una comunicación permanente. ¿Y es así con el Señor o no? Tiene que ser de esa manera, porque Dios me pide que yo lo haga. Pero a veces empezamos a darnos los deslices, hacemos lo que mejor nos parece y las cosas empiezan a salir bien. Usted dirá, es que si yo me aparto de Dios me va mal. No, usted a veces se aparta de Dios y le va bien. Porque Dios no es como nosotros. Dios es misericordioso, hace salir el sol sobre buenos y malos. Y da semilla al que siembra y pan al que come, bueno o malo. Entonces a veces uno dice, no, es que si estuviese mal, Dios me castigaría. No, Dios no lo va a castigar. Ya fue suficiente el castigo sobre Jesús por usted. Pero usted va a sufrir consecuencias, que usted se va deslizando. Bueno, estaban haciendo como mejor les parecía. Y en el versículo número 12 dice, en el 13 dice, después de ya contratar al sacerdote, le dijo, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Ahora me va a prosperar Dios mejor, porque tengo altar, tengo efod, tengo terafines y ahora tengo sacerdote. ¿Cómo no me va a bendecir Dios? Eso creía, porque cada cual hacía lo que bien le parecía. Voy a pedirle que leamos unos versículos de Proverbios. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y vaya resaltando en tu propia opinión. ¿Cuál es tu opinión de Dios? ¿Cuál es la forma en que tú quieres a Dios a tu imagen? ¿Qué es lo que tú estás haciendo como Homero con respecto a Dios? Debes hacer o acabo con el cielo. Segundo versículo en Proverbios, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor es el que juzga los motivos. El Señor conoce el corazón de uno. Usted puede hacer lo que bien le parece y decir, no, el Señor tiene que bendecirme porque yo tengo levita ya en mi casa. Eso fue lo que dijo él. Pero el Señor conoce los motivos. Usted no quería ir a Jerusalén, usted no quería entregar todo lo que tenía que entregar, lo que había prometido que iba a entregar. Usted lo hace a su manera, como mejor le parece. No está mal. Usted de todas maneras busca a Dios, pero lo hace a su manera. Y el Señor dice, Él conoce los motivos de su corazón. Usted le podrá decir a la gente lo que quiera decirle. Yo le doy gracias a Dios por la vida de Rubiel, su familia, cuando vienen los jueves a célula. Salen a las 5 de la tarde y llegan a las 7 a célula para salir a las 9 y regresar a su casa posiblemente 10, 10 y media. Cada vez que lo veo le digo, ¿sabe qué, Rubiel? Gracias por venir. Dios te bendiga. Tiene que hacerlo. Porque él perfectamente podría decir, oiga, ¿y por qué no monta la charla en internet el jueves y la vemos allá en mi casa? Sí, con algunos lo hago. Con algunas parejas que tienen niños pequeños lo estábamos haciendo y vamos a seguirlo haciendo. Son 20 parejas en la iglesia que tienen niños pequeños en este momento, que obviamente salir en las noches para ellos es difícil. Ahora, no se vaya a embarazar para estar en una célula virtual. Lo que estoy diciendo es que estamos ayudando a los que tienen alguna limitación para hacerlo. Otro versículo en Proverbios, el hombre rico es sabio en su propia opinión. Uno cuando es pobre llevado, lo que Dios diga. Cuando se vuelve rico, Dios tiene que hacer lo que yo diga. Y ahí lo dice Proverbios, eso es lo que yo entiendo. El hombre rico es sabio en su propia opinión. Cuando yo tengo necesidad de Dios, entonces, ahí sí, ¿cómo debo hacer, Señor? ¿Que tengo que ayunar? ¿Que tengo que orar? Les contaba de un militar que me dijo un día, mire, me ha ido tan bien, ¿qué tengo que hacer? Le dije, pues agradezca a Dios. No, es que yo tengo que hacer algo más. No tienes que hacer más. Agradece a Dios de todo tu corazón. Bueno, y cuando vengas, si quieres, nos reunimos y agradecemos a Dios, porque muchas veces uno piensa que tiene que hacer más. No tienes que hacer más. Sé un hombre agradecido, sé una mujer agradecida en la abundancia y en la escasez, en el éxito o en el fracaso, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza. Sé agradecido siempre. No tienes que hacer cosas extraordinarias. Cuando estamos llevados de
bulto, en enfermedad, en finanzas, en relaciones, ¿qué hacemos? No, al oratorio hay que ir y madrugamos a las 5 de la mañana, salimos a las 11 de la noche del oratorio porque el Señor tiene que escucharme, siempre lo tiene que hacer y siempre lo va a hacer. Pero no solamente es cuando tengo crisis, cuando mi matrimonio está que se desbarranca, cuando mis finanzas están que me llevan a la quiebra, entonces yo tengo que buscar a Dios, búsquelo siempre. El hombre rico es sabio en su propia opinión. Cuando ya estamos bien, sobrados, nuestra salud está bien, finanzas bien, relaciones bien, todo bien, el Señor puede esperar. Esa es su opinión. Y el Señor espera. El Señor espera. Hasta que usted clame nuevamente, Dios lo rescata. Así pasaba en la época de los jueces. Hay generación limpia en su propia opinión. Está escrito en el libro de Proverbios. Y yo podría decir, esta generación es limpia en su propia opinión. Esta cultura nuestra es limpia. ¿Qué está mal? No acabo de ver ahorita que un hombre en una cafetería, una licorería, le pidió a 2 personas del mismo sexo que estaban cogiendo de la mano que por favor se retiraran, le pusieron demanda, tuvo que hacer confesión pública de que se había equivocado. Estamos en una sociedad, cultura, que está llamando bueno a lo que no es bueno. Y hay de que usted no lo haga. Entonces, de alguna manera, tenemos una generación limpia en su propia opinión. Y no somos xenofóbicos, perdóneme. Es que simplemente todo tiene su razón y derecho de ser. Entonces hay que trabajar como Dios espera. Ahora, para no tener problemas con nadie, entonces hagamos lo que todo el mundo hace. No, perdón. Al menos en esta iglesia, no es lo que vamos a hacer. Vamos a decirle a la gente, mire, hay un orden y un derecho. Usted necesita que oremos por usted, usted necesita que le ayudemos, vamos a hacerlo. Primero, salvación, porque necesitamos ser salvos. Y segundo, que el Espíritu Santo trabaje en cada cual y le ayude conforme a su necesidad. El homosexualismo, el lesbianismo, la drogadicción, el alcoholismo no son los únicos problemas que manejamos socialmente. Las mentiras, las obsesiones, los celos patológicos también son problemas. Y lo pueden destruir usted igual que las otras cosas. Entonces hay que orar por todo lo que tenemos. Nosotros somos pecadores que necesitamos que cada día Dios nos vaya transformando. Así que si fuera por ser xenofóbicos con respecto a los pecados, ninguno de nosotros estaría aquí. Lo que aquí estamos es diciendo, ¿sabe qué? Yo necesito de Dios. Yo necesito que Dios siga trabajando en mi vida, transformándome. Ahora, para que no digan eso era el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y concluyamos, vamos a concluir y perdónenme los 5 minutos. Primeras conclusiones de este tiempo. Vivimos en una generación limpia en su propia opinión. Estamos viviendo una generación limpia en su propia opinión. Recuerdo otro de los episodios de Los Simpson, donde el papá le dice a Bart, da gracias a Dios cuando están comiendo y dice, gracias Dios por nada. Esa es la oración de Bart Simpson. Bueno, con un papá como Homero. Somos piadosos, la mayoría creen en Dios, pero buscamos hacer las cosas según mejor que nos parece. ¿Creemos todos en Dios? Sí. ¿Obedecemos a Dios? No, hacemos las cosas como mejor nos parece. Tenemos un Dios hecho a nuestra medida. Hacemos promesas a Dios que no cumplimos, o las hacemos a medias, según nuestra propia opinión. Eran 1100 lo que había consagrado, pero con 200 Dios se conforma. Hacemos promesas que no cumplimos, las cumplimos a la mitad y decimos, está bien. No, no está bien. No se engañen, a Dios nadie lo engaña. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. La última de las lecciones. ¿Esa es la última? Esperamos que el Dios a nuestra medida nos bendiga porque somos buenos. Son apenas las primeras lecciones, un Dios hecho a la medida. Todo eso lo vamos a complementar con lo que vamos viendo en el resto del mes, porque solamente nos vamos a detener en esos 2 capítulos, pero estamos ahí. ¿Cuál fue el final de eso? Si usted me ayuda para que oremos y finalicemos. Jueces 18. Y quiero orar con esto y con esto terminar. Jueces 18, el capítulo siguiente, el final de toda esta historia. Dice, y de allí pasaron, estoy en el versículo 13 de Jueces 18, ¿cierto? ¿La tiene en su mano?
Listo. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá vieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos hombres en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Sáltese al 21. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron a los niños y el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volviendo sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes que has juntado gente? Él respondió: tomaste mis dioses que yo hice y el sacerdote y os vais, ¿qué más me queda? ¿Por qué pues me decís qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Vamos a hablar también de la tribu de Dan y de estos 600 y de los 5. ¿Sabe qué hicieron? Pasaron por su casa, cogieron su altar, sus terafines, su sacerdote, su efod, y se lo llevaron. Y cuando Micaía y todos sus vecinos, porque pues los vecinos ya adoraban en la casa de Micaía, salieron a reclamar que se les estaban robando los dioses y el templo y todo lo demás, le dijeron: mire, ¿sabe qué? Tengan cuidado que entre nosotros hay unos que les vuela la piedra muy rápido, así que mejor quédense callados y devuélvanse. ¿Y cómo se devolvió Micaía y la gente alrededor de su casa? Con las manos vacías. Ese es el final. Cuando yo hago las cosas como mejor me parece, siempre al final mis manos estarán vacías como estaban al principio. Así que hagamos las cosas como le parece a Dios que sean hechas. No haga un Dios a su imagen. Conforme usted por el Espíritu Santo sea a imagen de Dios. Que cada día Dios nos vaya transformando a su imagen. Primero de los temas que vamos a estudiar: un Dios hecho a mi imagen. ¿Está bien? Vamos a orar. Siga leyendo usted, por favor, 17 y 18, léalo en varias versiones, léalo en inglés, en francés, a ver qué más le dice el Señor, a veces hablan otros idiomas. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias por la inquietud que un día colocaste en un hombre que me preguntó acerca de estos capítulos, de los cuales no tenía una recordación, si seguramente los había leído, los había pasado por alto, no había encontrado allí nada que pudiese decirme tú a través de ellos. Pero gracias por este tiempo, Señor, porque hay unas lecciones muy profundas, pero también muy vigentes. Hoy estamos viviendo en una generación que hace lo que mejor le parece. Y a lo bueno lo estamos llamando malo y a lo malo lo estamos llamando bueno. Y el problema no es que vivimos en una generación, una sociedad, una cultura que así ha asumido hacer, sino que nosotros mismos hemos empezado a asumir que esa cultura tiene más razón que tu palabra, tus enseñanzas, tu dirección. Y empezamos a buscar un Dios que se ajuste a mi capricho, a mi necesidad, a mi realidad. Un Dios que sea a mi imagen. Cuando tú en tu palabra dices que por el Espíritu Santo somos transformados a la gloria y la semejanza suya, nosotros queremos tener un Dios que se acomode a nuestra semejanza. Y nos sentimos bien cuando hacemos las cosas que van en contra de lo que tú dices, pero decimos muy en el profundo del corazón: pero no es tan mal, no estoy haciéndole daño a nadie, yo no estoy haciendo con esto una situación pecaminosa, pero no estás obedeciendo a Dios y tú lo sabes. Estás haciendo lo que a ti mejor te parece. Y el Señor lo dijo, que no estaba bien. Entonces, si no está bien, así es, no está bien. Así la mayoría te diga: pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué estás haciendo mal? No hay nada malo en ello. Pero Dios dice: no es
lo que yo quiero. A Dios gracias nos tenemos un Dios como el de Homero, que para evitar que Homero le acabe el cielo, entonces tiene que ajustarse a Homero. Tú te podrás golpear una y otra vez contra el aguijón, pero Dios no va a cambiar. Pablo iba en contra de Dios, iba en contra de Jesús, contra los que seguían a Jesús, y el Señor se lo dijo: puedes dar muchos golpes contra el aguijón, pero el aguijón siempre va a estar allí. Te vas a hacer daño una y otra vez hasta que entiendas que el que tiene que cambiar eres tú. Yo soy Jesús. Fue cuando Pablo reconoció diciendo: Señor, entonces ¿qué debo hacer? Y comenzó otra vida diferente. ¿En qué estás haciendo lo que a ti mejor te parece? ¿Sabes lo que Dios te dice que debes hacer, pero no lo haces? Para ti lo que dice la sociedad que debes hacer está primero. Dios puede esperar, el buscar a Dios debe esperar, el hacer promesas a Dios y cumplirlas a medias está bien, el hacer promesas a Dios y no cumplirlas no está mal, todo el mundo lo hace. Señor, en el nombre de Jesús queremos orarte en esta tarde. Al comenzar esta temática sobre estos 2 capítulos, Señor, que nos hables acerca de ti, porque queremos entender que es a tu imagen que tenemos que ser conformados. Revélate a nosotros para nosotros poder saber qué es lo que tenemos que hacer o dejar de hacer para cada día parecernos más a ti. Y hay cosas en nosotros que son muy difíciles, son muy complicadas de trabajar, de tratar de transformar. Por eso tú dejaste a tu Santo Espíritu para ayudarnos en ello. El Espíritu Santo en nuestras vidas es quien nos ayuda a pulir todas aquellas cosas que tenemos que pulir, cambiar todas aquellas que tenemos que cambiar y traer todas aquellas que no tenemos en nuestro carácter, para ser conformados a la imagen de Él, de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos, por nosotros, por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos, por la generación que vivimos, por los vecinos que tenemos, por el entorno que nos has permitido tener para influir en él. Señor, puede que el mundo no lo acepte, no lo haga, pero nosotros y nuestra casa lo haremos y nos mantendremos fieles. Háblanos durante esta semana, Señor, qué cosas debemos poner en claro contigo. ¿Qué cosas debemos decirte, Señor? Ya no será más a mi manera, ahora va a ser a tu manera. Y en la medida en que Dios nos vaya hablando, que el Espíritu Santo nos vaya dirigiendo y fortaleciendo, así hagamos. Y nuestra vida irá mejorando día a día como Dios quiere, creciendo hacia la madurez, hacia el ser conformados como hijos de Dios en una generación que hace como bien le parece.